Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta presentación. Antes que nada, como cada año, le doy las gracias a Canietti, a Entix, por invitarme a participar. La verdad es que ya para mí siempre es un gusto poder aportar un granito de arena eh, aquí a mis amigos de Canietti y de Entix. Bueno, creo que algunos ya me conocen. Mi nombre es Hugo Navarro y me dedico exclusivamente a dar consultoría en ciberseguridad. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la capa 8, el eslabón más débil de la seguridad en mi empresa, ¿no? Entonces, déjenme pasar la presentación. Como les dije, soy Hugo Navarro, soy un consultor certificado en ciberseguridad, cómputo forense y contraespionaje electrónico de la empresa Red Team Security. ¿Cuál va a ser la agenda que vamos a ver el día de hoy? Es una agenda breve. Vamos a ver qué es eso de la capa 8. Realmente, los que nos dedicamos al área de TI en cualquiera de sus disciplinas lo vamos a entender, todos lo voy a explicar. Vamos a ver qué debo hacer, qué es la política informática, qué es la capacitación y la concientización y lo que son las pruebas de ingeniería social. Muy bien, ¿qué es la capa 8? Básicamente, hay un modelo OSI que se trata de, digamos, un modelo conceptual de 7 capas que representa los protocolos de comunicación en las redes informáticas. Pues que en el argot técnico informático nos referimos a la capa 8, que de hecho no existe, la capa 8 no existe, como el factor humano, ¿vale? Entonces, realmente los técnicos nos referimos a la capa 8 como ese eslabón que es el usuario final y claro, usando como buenos mexicanos un tono sarcástico. Entonces, siempre que nos referimos no, pues es un error de capa 8, es un problema de capa 8, no es que nos estemos refiriendo al modelo OSI, que ahorita lo vamos a ver, sino a un, digamos, error de usuario, ¿no? Esto que trato de dar a entender que muchos de los errores o de las brechas de seguridad no ocurren digamos, por los fierros o por el software o por la red, sino por el ser humano. Entonces, por eso nosotros por ahí decimos es un error de capa 8, es un tema del ser humano, ¿sale? Entonces, aquí les quiero poner unos ejemplos de lo que son los errores de capa 8, ¿no? Entendiendo, como les dije, que la capa 8 no existe, pero es un argot técnico sarcástico que utilizamos la gente de tecnologías de la información, con todo el respeto para el usuario. Fíjense, aquí hay un caso muy famoso del ministro del Interior de Grecia, que le sacan ahí se ve que le sacan la foto oficial, es una foto obviamente de alta resolución, y se ve que tiene apuntada la contraseña del 1 al 6. Entonces, ya ni siquiera del 1 al 8, ¿no? Ahora, es el ministro de Seguridad del Interior de Grecia, o sea, no es cualquier persona y dejó apuntada su contraseña en un post-it. Ahí se la ampliación. Otro, los funcionarios, fíjense, los funcionarios que emiten las alertas de misiles nucleares en Hawái, ahí le sacaron una foto para una entrevista y este tipo se ve con su camisa tipo Magnum, pero ahí se ve también claramente que tiene la contraseña ahí pegada en un post-it, ¿no? Entonces, otro error de capa 8. Fíjense, otro más, creo que fue gravísimo, afortunadamente nunca pasó nada. Quienes nos tocó vivir el tema de la Guerra Fría, nos acordamos todo el tema de la crisis de los misiles, y aquí a los gringos, a los norteamericanos se les ocurrió poner de clave o de contraseña puros ceros, digamos como el PIN o la contraseña a los misiles. ¿Qué quiere decir? Que si le hubiéramos tratado de atinar a la contraseña, le hubiéramos atinado al primer intento. O sea, yo si le quisiera atinar, mira, 0000000, 00001, 0002, le hubiéramos atinado en el primer intento. Entonces, esos son errores que no necesariamente son de los fierros o del software o de la red, son errores del ser humano, porque ¿quién programó esto? Bueno, es un ser humano, ¿no? Fíjense, aquí hay unas cifras interesantes.
hay un estudio que aquí refiero, dice que el IBM reveló que más del 90% de todos los incidentes de seguridad implican algún tipo de error humano, ya sea temas de phishing, visitar sitios maliciosos, permitir que los virus actúen y una serie de cosas, ¿no? Hay otra, según otra encuesta de Kaspersky y B2B International, dice que el 52% de las empresas admite que los empleados son el mayor punto débil en materia de la seguridad de tecnologías de la información. ¿Esto por qué? Porque no tienen conocimientos o realizan, digamos, acciones descuidadas, poniendo en peligro todo lo demás. No sé si se acuerdan o si vieron la película de Snowden. También hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, donde este tipo Snowden, que no es el de Wikileaks, es este tipo que trabajaba de analista de seguridad para la Agencia de Seguridad Nacional y sacó toda la información que después se fue a los medios en una memoria micro SD de las que de Rubik y pasó ¿cómo se llama? Pues como la frontera y pudo sacar la información gracias a un error de factor humano, ¿no? Le pasó el cubo, antes de pasar por el arco de revisión, le pasó el cubo a uno de los guardias para ver si lo podía armar y él, pues, digamos, entra él al arco donde le hacen el análisis con rayos X o no sé qué onda, y pues el cubo pasa por afuera y así sacó, digamos, la información. Si no han visto la película, véanla. Estaba antes en Netflix, creo que está en Amazon. Se llama Snowden, pero todavía mejor si leen el libro. El libro se llama Vigilancia Permanente, lo encuentran en todas las librerías y está también en todas las plataformas electrónicas. Ahí se pueden dar cuenta de exactamente cómo digamos, el factor humano fue la parte débil para que Snowden pudiera sacar toda la información que sacó y se fue a los medios, ¿no? Fíjense, un dato importante, una cifra, dice México, el primer lugar en América Latina en ciberataques. Somos campeones en inseguridad. Otro, fíjense, a nivel mundial somos la tercera nación con más ciberataques en el mundo. Y por ahí hay otro estudio, ya no quise poner tantas cifras, donde hay otros estudios que nos ponen todavía en lugares más arriba, en segundo y hasta en primer lugar. Entonces, ahora, este tema de los ciberataques hay que entenderlo bien. No se trata nomás que te ataquen, sino se trata de ataques que se consuman, que se pueden llevar a cabo, ¿no? Alguien, digo, los bancos, por ejemplo, los gobiernos son atacados diariamente, sin embargo, no quiere decir que todos los ataques se consuman. Esto quiere decir que sí hay una gran cantidad de ataques que se están, digamos, logrando concretar, ¿sale? Otro, fíjense, México dice que gasta más en ciberseguridad que otros países de América Latina. A veces pudiéramos pensar, luego cuando les pregunto, ¿por qué creen que México estemos tan mal? Bueno, pues que México no invierte. Bueno, sí, sí está invirtiendo y de hecho está invirtiendo más que otros países, pero estamos peor. Entonces, aquí una reflexión interesante es, fíjense, estamos gastando más y somos los peores. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que si dijéramos, oye, pues es que en México no se invierte en ciberseguridad, bueno, pues creo que el resultado será muy predecible, pero estamos invirtiendo o gastando más, pero estamos en los peores lugares a nivel mundial. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Bien fácil, fíjense, ahí la consultoría PwC indica que aquí en México le damos preferencia a lo técnico y se descuida lo orgánico. ¿Qué es a lo técnico? Compramos el antivirus, compramos el firewall, compramos el anti-spam, que es muy bueno, ¿eh? Yo quiero aclarar, no estoy diciendo que el firewall o los antivirus, todo lo que compremos sea malo, no estoy diciendo eso. Simplemente compramos o implementamos la parte técnica y descuidamos la parte orgánica. Cuando decimos parte orgánica, ¿qué estamos diciendo? Que estamos descuidando el personal,
que no tomamos en cuenta las leyes o las regulaciones, que no tomamos en cuenta las políticas organizacionales y que no tenemos ninguna concientización hacia los usuarios. ¿Vale? Entonces, ese es digamos, la respuesta de por qué estamos tan mal si somos los que más gastamos o invertimos, porque aquí en México le damos mucha preferencia, más de la que se debiera a la parte técnica. Me gusta platicar mucho un ejemplo de una empresa que perdieron toda la información y cuando digo toda, es como el chiste de las monjitas, todos, se perdió todo. Entonces, les llegó un ransomware que no sé si ubiquen que es un ransomware. Ransomware es un software malicioso, es un malware que lo que hace es que cifra o encripta toda la información y pide un rescate. Entonces, esta empresa en cuestión de un ratito perdió toda la información, porque aparte el respaldo lo tenía ahí mismo, digamos, toda la información se perdió y el dueño, cuando me mandan a hablar, ese fue un cliente nuevo para mí, yo no tenía contacto previo con ellos. El dueño me dice, ¿sabes que estoy molesto porque la gente de sistemas pues me engañó? Ellos me dijeron que con el antivirus, uno ruso, no sé, digo, Kaspersky, sí pues es un antivirus muy bueno. No, es que me dijeron que con eso ya estaba yo, ¿cómo se llama? Protegido. Le digo, oiga, usted, o sea, usted está diciendo que le está dejando toda la seguridad de su empresa, es una empresa grande de aquí de León, toda la seguridad de su empresa a un antivirus, pues sí, digo, pues no. O sea, ¿qué sucedió? Y quiero dar los detalles, aunque no puedo mencionar muchos detalles porque es un tema confidencial. ¿Qué sucedió? En esta empresa tenían un servidor de archivos donde tenían los programas administrativos y ahí, por cuestiones de malas prácticas, tenían el software, el Compact, y ahí mismo abrían los correos, se conectaban por escritorio remoto. Entonces, la persona que manejaba el Compact se conectaba por escritorio remoto, ahí tenían un correo configurado. Esta persona abre un correo con un ransomware, y aparte, fíjense, aquí es interesante porque llegó un correo, esta empresa nada más vende y compra en México. Sus insumos son mexicanos, todo. Entonces, les llega un correo, a esta persona le llega un correo a la cuenta de la empresa que decía invoice, o sea, invoice es factura en inglés, y era un documento de Word con código malicioso, palabras con macros. Entonces, esta persona pues, tranquilamente abrió el archivo anexo, que en teoría era una factura, pero no tienen por qué abrir un archivo que aparte venía en inglés. Abren el correo, el correo electrónico y ¿qué sucede? Bueno, se ejecuta una macro que cifró todo el servidor. Ahora sí que para acabarla de amolar, en el servidor tenían también ahí, aparte de todo el tema administrativo, tenían también ahí el control de todas las máquinas. Entonces, la empresa tristemente se quedó sin información y se quedó con las máquinas detenidas, porque eran las máquinas que estaban, digamos, computarizadas o que se programaban a través del servidor. Entonces, digamos, ese fue un error humano, es lo que yo le explicaba al dueño. Le digo, a ver, es que lo que te pasó es un error humano. Y me decía, no, a ver, tú véndeme algo, me decía, tú véndeme algo que me proteja al 100%, que no haya manera de que me pase un virus o algo aquí en la empresa, necesito que vendas. Le dijo, es que sabes que eso no existe. O sea, esa solución que tú quieres que yo te venda simplemente no existe. Y yo, ¿sabes qué es lo peor? Que va a llegar alguien aquí y te lo va a vender. Entonces, eso no existe. La falla que tuviste fue un error digamos, de ser humano, donde una persona abrió un correo que no debió haber abierto, abrió un correo, un mensaje, un anexo, un archivo anexo de Word que no debió haber abierto y se quedaron sin información. Entonces, ¿qué hago? No? Le digo, pues hay que hacer un ejercicio de capacitación y concientización a la gente, ¿no? Entonces, finalmente se pudo hacer ese ejercicio, esa capacitación, y a los 15 días les vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué sucedió ahí? Digo, estuvo muy chistoso, muy triste a la vez, porque una de las personas claves, fíjense muy bien, claves de la organización, que se metía a las computadoras, que hacía movimientos,
que inclusive era un brazo derecho de la dirección general, no la mandaron a la capacitación y esa persona también en su máquina les llegó otro correo, abren el anexo y vuelven a encriptar todo el servidor y volvieron a perder toda la información. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí que es bien importante el tema del ser humano. Aquí, en este caso, ellos tenían el antivirus, el Kaspersky, que digo, hay muchos, ¿no? A mí se me hace en lo personal una muy buena marca, pero no le puedes dejar toda la seguridad a un antivirus. O sea, ¿por qué? Porque el antivirus sí le dijo, oye, aguas, es una macro. Esta persona le dio a aceptar, las dos personas le dieron a aceptar. Entonces, por eso es importante, no nada más que compremos los fierros. Y de hecho, fíjense, si ustedes compran un firewall que son muy buenos, los firewalls están basados en políticas. Y las políticas tienen que basarse en una política que lo vamos a hacer un poquito más adelante. O sea, no es que los dispositivos que nos venden sean chafas o sean malos, pero tenemos que llevar un orden y hay que atacar todas las, digamos, variables o las debilidades que nos pueden hacer que la información de la empresa se comprometa. ¿Sale? Fíjense, me encanta esta caricatura, no sé cómo anden en inglés, dice, en esta esquina tenemos firewalls, encripción, cifrado, antivirus, software antivirus, y en esta otra tenemos a Dave, que es el error humano. O sea, de nada va a servir y de veras de nada sirve todos los aparatos que compremos si no tenemos el factor humano bien entrenado, bien concientizado. Creo que ese es el objetivo de esta plática, darles a entender la importancia del factor humano en la seguridad de la empresa o de su casa. Ya ves que ya la seguridad ya, o este tipo de temas, ya es muy borrosa la línea entre lo que es personal y lo que está en la empresa. Con este tema de la pandemia, muchos nos fuimos a trabajar a la casa o las empresas de repente le dicen al sistema, ¿sabes qué? Es viernes, el lunes tienes que, a ver cómo le haces y tienes que hacer que todos puedan trabajar de manera remota. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, los problemas de la casa nos los llevamos a la empresa. En la empresa, como que ya tenemos ahí dispositivos que nos protegen. En la casa, a lo mejor tenemos la portátil de nuestro hijo, que a lo mejor tiene Office pirata, que el Windows pirata, que está craqueado, que tiene virus. Y esos problemas los estamos trasladando a la empresa, a la hora que nos conectamos de manera remota. Entonces, por eso el tema del factor humano, y parece escorrellado, pero es importantísimo, ¿sale? Entonces, a ver, ¿qué debo hacer? Creo que ya platicamos que el factor humano es muy importante, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo de hacer? Ok, bueno, antes de decirles qué debo hacer, bien importante comentarles, en esta plática, digamos, me estoy refiriendo únicamente digamos, a las amenazas o a las debilidades de seguridad que aporta el factor humano, pero hay que tener en cuenta todo lo demás. Es decir, no necesariamente tengo que empezar con el factor humano, se tiene que empezar con un análisis de riesgos para determinar, digamos, cuáles son los activos de información más importantes, qué tan expuestos están y, digamos, en base a eso, aplicar las contramedidas, ¿sale? Entonces, esto no es el primer paso, pero sí es un paso que tienen que hacer, ¿sale? Entonces, acuérdense, antes de aplicar cualquier medida, tienen que aplicar un análisis de riesgos. ¿Para qué? Para hacer un tema de identificar cuáles son los activos más importantes, porque esos son los que tenemos que proteger primero, ¿sale? En ninguna empresa tienen recurso ilimitado, entonces, si tenemos que invertir 2 millones de pesos o 2 millones de dólares y la empresa tiene 500,000 pesos, pues, ¿por dónde empezamos? Pues por lo más importante. Entonces, por eso tenemos que partir siempre de un análisis de riesgos, ¿sale? Entonces, voy a referir única y exclusivamente en esta plática al tema del factor humano, que es muy importante, pero no lo es todo, ¿sale? Entonces, fíjense, me encanta este refrán, yo lo tengo en la firma de mis correos, dice, si tú crees que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes la tecnología.
O sea, los problemas de seguridad no se resuelven con tecnología y si lo estamos pensando así, no estamos entendiendo los problemas y tampoco estamos entendiendo la tecnología. Y vuelvo a repetir, en ninguno estoy diciendo que la tecnología sea mala o que no sirva, pero tiene que ser un tema equilibrado, ¿vale? O sea, tenemos que pensar no nada más en comprar un antivirus, un firewall, tenemos que pensar en temas orgánicos, la política, temas de compliance, temas de capacitación, temas de inclusive hacer auditorías. Entonces, grábense, me encanta este refrán. Si tú crees que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, no estás entendiendo ni los problemas, ni estás entendiendo la tecnología. Ese, por favor, grábenselo. ¿Sale? Fíjense, aquí, ¿cuál es la idea de lo que les voy a platicar? La idea es preparar al empleado para que no sea una puerta de entrada o peor, que el mismo empleado genere una brecha de seguridad en la empresa. No sé si se acuerdan de ahí se me fue el nombre, el de Wikileaks. No es Snowden, ahí se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. No sé si se acuerdan que es un caso parecido al de Snowden, o si saben cómo filtraban la información o cómo sacó la información de los gobiernos. Fíjense, en ese entonces estaba muy de moda Lady Gaga, cuando este cuate hizo hizo sus filtraciones o las fugas o los leaks de Wikileaks. Entonces, estas personas del grupo de este tipo que, perdón, se me olvidó el nombre, dejaban CDs que les ponían ahí Lady Gaga y los dejaban en los escritorios de las oficinas gubernamentales. También lo que hacían es que tomaban memorias USB y las dejaban tiradas en los estacionamientos. Obviamente, tanto los CDs y los DVDs o las memorias tenían un software malicioso que luego que los metían en las computadoras abrían un túnel y sacaban la información hacia afuera de gobierno. Entonces, en este caso, el empleado era una puerta de entrada que generaba o permitía una brecha de seguridad. Lo que pasó con Snowden también, o sea, los guardias de seguridad permitieron o ellos mismos sacaron la información sin darse cuenta, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que preparar al empleado para que no sea un blanco fácil, ¿sale? Miren, parte de lo que nosotros hacemos son los temas de cómputo forense. Trabajamos mucho, mucho, mucho. De hecho, es una gran parte del tiempo que nos consume, trabajamos mucho con temas de los fraudes bancarios. Entonces, yo en mi experiencia no sé si sea una cifra significativa o representativa, no sé, la verdad es que no se los podría decir, pero yo les puedo hablar que el 95%, al menos de los casos que me ha tocado tener, que sí son muchos, ese 95% es culpa del usuario. Es decir, les llega un correo apócrifo, se meten en una liga que no es, les llaman y los hacen que instalen una aplicación en el celular, toma el control remoto del celular y le sacan todo el dinero. Entonces, no es un tema menor. Tenemos que tener preparada a la gente para que no sea, digamos, un blanco fácil de los malandrines. Ahora, y además, ahora con temas de pandemia, todo el mundo está tratando de que sea electrónico. Los bancos están cerrando sucursales, están tratando de empujarnos y creo que está bien a que utilicemos las plataformas electrónicas. Yo lo veo perfecto, pero ¿qué está pasando? Está incrementando el número de los fraudes. ¿Por qué? Porque el usuario no está preparado. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes le preguntan a cualquier persona, les va a decir, ¿cómo me preparo para que la gente no sea una puerta de entrada? Les van a decir el punto número 1, lo que es la capacitación y concientización constante. Yo estoy de acuerdo, y estoy completamente de acuerdo, pero ahora sí que de mi cosecha, yo agrego otros 2 puntos, que es tener una política informática funcional y hacer pruebas de ingeniería social. Y ahorita vamos a ver qué es cada uno, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es lo que sigue. Bien, otra cosa, antes de que continuemos, siempre que hablemos en términos de seguridad, nos vamos a referir a un proceso cíclico de mejora continua. Se le conoce como el ciclo el círculo de Deming.
O sea, hay que planear, hacer, checar, actuar y hay que volver a empezar. Es un ciclo de mejora. Siempre, siempre, y eso grábenselo muy bien, que hablemos de temas de seguridad, no podemos hablar de un proceso, de un proyecto, perdón. Un proceso es un tema repetitivo, que lo vamos a tener que estar haciendo, lo vamos a tener que estar haciendo. Y un proyecto es un esfuerzo que tiene un inicio y un fin. Difícilmente en seguridad van a poder considerar algo como un proyecto. A lo mejor dice, vamos a tener un proyecto de la implementación de un firewall, un checkpoint o un Fortinet o un Palo Alto. Ok, ese es un proyecto de implementación, pero el proceso de administración, de actualización de políticas, de actualización del firmware, es un proceso. O sea, no podemos decir, yo sí lo he visto, que implementan su firewall, ya lo dejan como plantita, entonces no debe ser así. Todo lo que hagamos en seguridad tiene que ser un proceso cíclico, sí o sí, no hay de otra. Si toman cualquiera de las normas, por ejemplo la 27001, está basada en un sistema de gestión de seguridad de la información, que es un ciclo. Si eso hacemos la comparación o el comparativo con lo que hacen, por ejemplo, los ISOs de calidad, en vez de ser un sistema de gestión de seguridad de la información, es un sistema de gestión de calidad, que es un ciclo. Entonces, olvídense que implemento la capacitación y ahí la dejo. Tiene que ser un proceso. Implemento la política y ahí lo dejo. No, es un proceso. ¿Sale? El tema de ingeniería social es un proceso. ¿Sale? Bien importante. Entonces, ¿de qué va a tratar la capacitación y la concientización? Se trata de que el personal, o sea, no solo esté capacitado, o sea, que si le dan la herramienta del Internet para su trabajo, esté capacitado, el correo electrónico, el ERP de la empresa, pero también tiene que estar consciente que hay un riesgo y hay una responsabilidad por el uso de los recursos, como el caso que yo les platiqué. O sea, esta hizo, que ahí fue responsable también de sistemas, estoy de acuerdo, pero tiene que estar consciente de que la responsabilidad de usar un recurso tecnológico es compartido. Digo, vamos siendo honestos, ¿qué es lo que pasa en una empresa cuando hay un incidente, sea lo que sea? Le echamos algo a culpa del sistema. Echen la culpa al sistema. El usuario tiene que estar consciente, una, digamos, corresponsabilidad por el usar los recursos tecnológicos de la empresa. ¿Vale? Entonces, ojo, no nada más enseñar al usuario a usar las herramientas. Y es bien común, fíjense, que si le demos, la gente más pide capacitación, los mandamos a la capacitación como, que sea, pero los usuarios los dejamos al último. Entonces, no está bien. Así como capacitamos a la gente que utiliza los recursos, tiene que estar en una capacitación y concientización constante. ¿Vale? Oye, hubo un ataque, hubo un fraude, nos volaron dinero de una cuenta bancaria, hay que armar otra capacitación y concientización. Oye, nos cayó un ransomware. Digo, no estoy diciendo que lo hagamos de manera reactiva, digamos, pero tiene que ser, las amenazas van cambiando, ¿vale? Entonces, sí tenemos que estar preparando a la gente de manera constante y concientizando a la gente que es una responsabilidad compartida. No está bien que pasa algo y todo el mundo nada más volteamos a hablar de sistemas, ¿sale? Entonces, ese es algo súper importante, ¿sale? ¿Qué le debemos enseñar al empleado? Digo, este contenido puede variar. Yo aquí les pongo, digamos, lo más común. Pueden agregar algunas cosas. Yo creo que quitar no. O sea, tenemos que enseñarles el tema de generar contraseñas fuertes, el tema de la doble autenticación, que es una doble autenticación, que es lo que utilizan los bancos. Ustedes se meten a su portal bancario en la computadora y ya sea que tengan el token físico o lo tengan por una aplicación, ustedes ponen su usuario y su contraseña y con eso nada más no pueden entrar ni hacer transacciones. Tienen que recurrir a la aplicación o al token, digamos, con un segundo factor de autenticación. Es como si fuera una segunda contraseña
para poder hacer una operación. Eso es lo que es la doble autenticación. Entonces, sí tenemos que entrenar y concientizar a los usuarios de que utilicen contraseñas fuertes y una doble autenticación. Hay que concientizarlo del tema de los respaldos. También luego se lo dejamos nada más al de TI, o al de sistemas o al de informática. Entonces, si la empresa decide que una parte del respaldo de información la haga el usuario, pues hay que enseñarle. O sea, por ejemplo, si ustedes le dicen al usuario, oye, ¿sabes qué? Tú puedes trabajar en tu computadora, pero la información tú la tienes que respaldar o hacer una copia en el servidor. Hay que enseñarle a hacerlo. Un respaldo no es más que una copia de una información original. ¿Para qué? Para que en caso de que haya una catástrofe, un daño, que se dañe un disco duro, que eso es bien común. Dicen por ahí que hay dos tipos de discos duros nada más, y no son los de estado sólido, los mecánicos, no, no, no. Hay dos tipos de discos duros, señores, los que ya fallaron y los que van a fallar. Entonces, ojo, hay que enseñarles a los usuarios a respaldar. Copian la información, la tienen toda en una memoria USB, o en un disco duro USB que compraron en Samsung el domingo, después del súper, se les cae el disco duro y peló toda la información. Entonces hay que tener un respaldo y hay que enseñar a la gente que tenga el hábito de respaldar, ¿sale? El tema del uso de Internet, hay que enseñarlos a hacer un uso responsable del Internet, ¿no? No, qué páginas no deben de abrir, qué páginas sí, que les pongan un filtrado basado en un firewall, un filtrado que es que no los deje entrar a ciertas páginas. Está bien que lo hagan, pero el usuario tiene que ser consciente. No le dejen toda la chamba a los aparatos, ¿sale? Tenemos que enseñarles cómo usar el correo electrónico, qué archivos o qué anexos no abrir, qué archivos no ejecutar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer también con los medios removibles? Oye, pues llega una persona a la oficina con una memoria USB, ¿la debo de meter o no la debo de meter? Yo creo que no. Hay que tener mucho cuidado. Los temas de malware, cómo revisar, por ejemplo, si van a meter una memoria USB, cómo revisarla que no tenga malware. Malware, ¿qué es? Es cualquier software malicioso. El ransomware, todo el software que, digamos, o código que está diseñado para hacerle daño a la empresa, ¿no? Tema de las redes inalámbricas. Luego traemos la laptop, tenemos empleados con una laptop y se conectan, se van al Starbucks a hacer temas de pagos, están en el aeropuerto, se conectan. Señores, eso no se debe hacer, se lo tenemos que enseñar al usuario, ¿no? O si lo tienes que hacer, oye, pues utiliza una VPN, cosas así. Tema de transacciones en línea, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Dónde no lo puedo hacer? ¿Cómo identificar una página segura? El candadito verde que está arriba, ese tipo de cosas, ¿no? Los temas de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es engañar a la gente o hacer que la gente haga algo mediante algún engaño. No sé, es lo que, en general es lo que hace la gente que hace los secuestros virtuales, que te hablan, ¿no? Oye, pues tengo a tu hijo, que no sé qué, y sacan la voz de un chamaco, una chamaca, fingiendo ser tu hijo, y, ay, sí, sí, pienso que es mi hijo, y les entregas dinero, o sea, te convencen por medio del engaño. Eso es la ingeniería social. Y también lo que es la seguridad física. Oye, traigo una laptop, que no te vayas, vas al estacionamiento de Plaza Mayor o del Centro Max, te bajas, echas la laptop en la cajuela y dices, no, es que me volaron la laptop porque traen los detectores de batería. Eso no es cierto. Entonces, ¿cómo digamos, cuidar la laptop? Temas de cerrar las oficinas, qué tipo de chapas deben tener, ese tipo de cosas me refiero cuando hablo de la seguridad física, ¿no? Y todo eso lo tenemos que enseñar y hacer consciente al usuario que gran parte es su responsabilidad. No es nada más el área de TI o el área de sistemas. ¿Sale? ¿Qué más? La política informática. Fíjense, casi todo el mundo me regresó un poquito, les va a decir, ¿saben qué? Enfócate en concientizar y capacitar al empleado. Sin embargo, no es suficiente. Fíjense, debemos de tener en la empresa, por pequeña que sea, una política informática. ¿Qué es una política informática? Olvídense de todo lo que les han dicho. Una política informática simplemente es un documento que va a normar y regular el comportamiento de todo el personal de la empresa, los de sistemas y los usuarios. ¿Y qué hace?
Fácil, va a definir las reglas del juego. Usted no, si fueran directores técnicos de un equipo de fútbol, no mandarían ustedes a su equipo a jugar sin que conociera las reglas del juego, pero sí, digamos, jugamos o utilizamos las herramientas tecnológicas sin que los usuarios conozcan las reglas del juego. ¿Sale? ¿Qué tiene que hacer qué va a contener una política? Pues, ¿qué puede y qué no puede hacer el usuario? ¿Dónde llega la obligación del usuario y comienza el de sistemas y al revés? O sea, si por ejemplo el respaldo de la información del servidor es responsable del sistema, tiene que estar definido claramente en el documento de política, ¿no? Si es responsable, por ejemplo, del usuario, copiar o respaldar sus archivos de la computadora y pasar al servidor, tiene que estar definido. Tiene que venir, digamos, son las reglas, son lo que debo y no debo hacer, lo que puedo y no puedo hacer todo el personal que utilice los recursos, para que cuando pase algo no digan, no, pues es que yo no sabía. A ver, señores, aquí estaban las reglas del juego. Tú sabes que no puedes abrir correos electrónicos desconocidos y lo abriste. O sea, a ver, tú, chavo de sistema, tú sabías que tenías que respaldar la información todos los viernes a la 1 de la mañana y no la respaldaste. Entonces, de eso se trata, es definir claramente las reglas del juego y compárenlo con las reglas del fútbol, del béisbol. O sea, yo creo que los sistemas somos demasiado audaces, hacemos cosas sin documentar o sin una política. Si usted le dice fíjense, usted le dice a un arquitecto, un ingeniero civil, aviéntate un edificio de 3 pisos sin los planos, no se los va a hacer, no los hace, sino tengo que aventar los planos, tengo que hacer el cálculo de la estructura para ver una serie de cosas, ¿no? Pero si usted le dice, pero si los sistemas nos aventamos a, por ejemplo, a desarrollar un sistema sin definir el proceso, ¿sí? Le damos las herramientas al usuario sin darle las reglas de uso. Entonces, ojo, la gente somos muy flojos, somos muy laxos para definir estas cosas. Y la política informática es un documento súper importante. ¿Qué debe de contener la política? Fíjense, el contenido es muy variable y obviamente no es lo mismo que la política informática que de FEMSA, por ejemplo, a una fábrica de zapatos pequeña. Puede variar, pero ¿qué debe de contener más o menos una política? Tiene que definir el alcance, tiene que tener objetivos generales específicos, lo que son las obligaciones de cada parte, las responsabilidades de los usuarios, y ahorita las vamos a ver de manera detallada. Y como es un documento que va a estar cambiando, acuérdense, es un proceso, tiene que llevar claramente un historial de cambios. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor tenemos todo normado en la política, resulta que tuvimos un incidente que no teníamos contemplado, alguna cosa que tenía que haber hecho el sistemas o tenía que haber dejado de hacer o el usuario. Entonces, la política va a estar cambiando y tenemos que llevar como un historial de cambios y de versiones. No es más que hacemos un documento nuevo, avanzamos la versión y le ponemos, este documento es la versión 2.3 y cambió la forma como se hacen los respaldos en el servidor de archivos. Punto. Es algo muy sencillo, ¿no? También aquí es bien importante, muchas empresas, he visto que no tienen, muchas organizaciones no tienen su política informática porque asumen o piensan que es un documento muy extenso. A ver, eso es un mito. Pueden empezar con una política de 3 hojas o de una hoja, pero empiecen con la versión 1 y de ahí la van cambiando y la van creciendo, ¿sale? Entonces hay que empezar con la política, con la versión 1, sencillita, no pasa nada, ¿sale? Algo bien importante, ¿qué debemos de normar de responsabilidades? Que es lo que viene aquí en el punto 4, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de los usuarios y qué mínimo debemos de normar? Temas de licenciamiento de software. O sea, el tema, y va muy pegado con la B, que son los derechos de autor. Luego los usuarios les instalan, llegan a una computadora y tiene el AutoCAD pirata, o tiene el Office pirata, o tiene un juego pirata. A ver, hay que normar el tema del licenciamiento de software y los derechos de autor, el tema de cómo usar los equipos de cómputo, todos los temas relativos a la seguridad de la información. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ahí pueden normar
su contraseña debe de cambiarla cada 3 meses y debe ser mayor 8 caracteres con letras y números, ¿sale? El uso del Internet, qué páginas están permitidas, qué páginas no están permitidas, qué archivos puedes cargar, qué archivos no. El tema del correo electrónico, igual, ¿para qué puedo usar el correo electrónico? Oye, el correo electrónico es única y exclusivamente para funciones laborales, ¿no? ¿Qué archivos puedo bajar, qué archivos no? El tema de los respaldos, ¿quién es el responsable? A lo mejor una parte es sistemas, a lo mejor la otra es el usuario. El tema de clasificación, o sea, el uso de las memorias USB, que si se van a bloquear los puertos de una memoria USB de conducta, también es importante el acceso remoto y más ahorita con pandemia. Una política de escritorio limpio y ese escritorio limpio es el escritorio físico en el escritorio de su computadora. El tema de las contraseñas, los dobles factores de autenticación. Digo, esto es como un esqueleto de lo que pueden tener. Pueden salir más cosas en una empresa grande, pueden tener una política, por ejemplo, el uso de las bitácoras, el monitoreo del tráfico de la red, el tema de qué tipo de servidores van a tener únicamente. Son muchísimos o pueden ser muchísimos. Yo les puse, digamos, como que los principales para no aburrirlos, pero estos son los principales temas sobre los que tienen que ir normando, ¿no? Además, fíjense, bien importante, a veces la regamos. La política debe ser emitida por el nivel jerárquico más alto de la empresa. O sea, no va a ser emitida por el área de sistemas. ¿Por qué? Porque aquí pasa mucho en nuestro país que el área de contabilidad o el contador gana más que el de sistemas y no le hacen caso. O el de ventas gana más que el sistema, no le hacen caso. Entonces, ojo, la política tiene que ser emitida sí o sí por el director general o por el consejo, lo que sea. Claro que la política la va a hacer o la va a desarrollar la gente de sistemas, estoy de acuerdo, pero va a ser firmada y emitida por la Dirección General del Consejo, lo que ustedes gusten, pero no puede ser emitida por el área de sistemas. Bien importante, ¿no? Tiene que ser, la política tiene que ser firmada, o sea, ustedes le tienen que entregar una copia de la política y se la tienen que firmar a todos y cada uno de los empleados de la empresa. Debe ser tratada como un documento formal y presentada de manera oficial. O sea, no más la reparten. El día que, si ya tienen política, que bueno, si no la tienen, hay que crearla y hay que hacer un evento pequeñito, puede ser algo de media hora, de una hora, donde se les explique qué es la política, cuál es la importancia, pero tiene que estar ahí la alta dirección de la empresa para que tenga el empuje. Acuérdense que esto tiene que ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba no va a funcionar, ¿no? Bien importante, también los empleados deben entender perfectamente su contenido. Luego cometemos el error de entregarle la política y el usuario se los va a firmar porque más es obligatoria. Pero si el usuario no entiende lo que tiene la política, va a firmar sin saber y sin digamos, cumplir lo que dice la política. Yo he visto casos donde el empleado pierde toda la información y tenía firmada la política y se mete en una bronca. Bueno, pues que yo no sabía, sí firmé la política, pero no sabía, yo no lo entendí. Entonces, asegúrense que el empleado entiende perfectamente su contenido. O sea, no nada más es que les avienten ahí la política y fírmala porque si no te vas. No es así. Tiene que haber un tema, inclusive a lo mejor hasta un tema de administración del cambio, ¿no? Y también la política tiene que estar alineada a los objetivos de la empresa. O sea, la política no es un documento netamente técnico, tiene que estar bien alineada a lo que persiga la empresa. Si la empresa es una fábrica de zapatos, tiene que estar la política alineada a que la política les ayude a vender y a producir zapatos. ¿Sale? De eso se trata. O sea, no se trata de, no es, si una empresa es una empresa de zapatos, no es una empresa que esté dedicada a desarrollar software, aunque lo haga. Entonces tiene que estar enfocada, sí o sí, 100%, y alineada a los objetivos de la empresa. Que se oye bien fácil, pero no es tan sencillo. Y otra cosa bien importante, es un documento vivo. O sea, una política que se quede sin actualizar no sirve para nada. Entonces,
De hecho, pasa algo bien chistoso con las políticas. Una política, empezamos con una hojita, 3 hojitas, y a lo mejor al cabo de 2, 3 años puede ser que esa política que medía 3 hojitas ahorita mida 40 páginas y que se nos, o sea, y empieza a funcionar al revés. Entonces se vuelve un documento ya tan pesado que está sobre regulando las actividades y nos va a estorbar. Esto es normal. Entonces, ¿qué? Lo tenemos que considerar vivo. Va a haber un momento que digamos, ah, caray, ¿sabes que esta política ya está demasiado restrictiva? Ya no nos deja trabajar. Pues vamos recortándola, pero siempre es importante que, digamos, la consideremos un documento vivo que se tiene que estar actualizando de manera constante. Digo, no tiene que ser diario, pero hacerle una revisión. Oye, ya salió un nuevo tipo de amenaza. Ay, no habíamos considerado el ransomware. Bueno, pues sabes que hay que meterlo en la política. Nos hicieron un fraude bancario, nos volaron toda la lana en una cuenta. Pues a lo mejor hacemos un apartado especial para ver el tema de los cuidados que debemos de tener con un tema de una página, un portal de banco, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Sale? Y por último, ahí les va. Ya tenemos, ya concientizamos, entrenamos a la gente, ya, digamos, normamos su comportamiento. ¿Qué nos falta? Fíjense, en seguridad siempre hacemos algo y hay una pinza que nos cierra. Tenemos que hacer la prueba. O sea, ¿qué nos dice que esos conocimientos que según nosotros le dimos a los usuarios, que los concientizamos, son eficientes, son efectivos, ¿no? Entonces, así como, y las han de haber escuchado, se hacen pruebas de seguridad, por ejemplo, nosotros nos contratan mucho instituciones financieras o empresas para que hagamos, se les llama pen test, análisis de vulnerabilidades, hackeo ético, que digamos, hacemos un ataque con las mismas técnicas y herramientas de un hacker para probar si las medidas que utilizó la gente de sistemas son efectivas. Es una especie como de ataque controlado y autorizado para evaluar qué también está preparado el sistema. Aquí es algo similar, pero está enfocado a hacer un ataque directamente hacia los usuarios. O sea, se trata de que probemos de manera práctica los conocimientos que tienen los usuarios acerca de las buenas prácticas de seguridad. ¿Sale? ¿Y cómo se prueba? Pues bien sencillo. O sea, vamos a realizar llamadas obviamente apócrifas o vamos a enviar correos apócrifos tratando de obtener información que no debía de entregar el usuario. Por ejemplo, oiga, fíjese que hablo de Telmex o hablo de Metrocarrier. Estamos haciendo una prueba con la red. Necesitamos que nos pase la contraseña de la red inalámbrica y les pasan la contraseña, ¿no? O envían un correo electrónico apócrifo donde tienen que pasar los datos bancarios de la empresa y pasan los datos bancarios, visitas físicas. Nosotros nos ha tocado mucho hacer ese tipo de pruebas con empresas, por ejemplo, yo no puedo decir nombres, en instituciones financieras donde te dicen, oye, mira, vas a llegar a una sucursal, te dicen cuál sucursal, haz lo que tengas que hacer, pero saca la información que puedas. Entonces, hemos llegado a sucursales de instituciones financieras con memorias USB que traen un software malicioso, que traen un keylogger. ¿Qué es un keylogger? Es un software, es un dispositivo que se conecta entre la computadora y el teclado y que va guardando todo lo que la gente teclea. Entonces, si la gente teclea contraseñas, se van a quedar guardadas en la memoria, en el keylogger, en la memoria, ¿no? Dejamos una memoria USB en un escritorio, un DVD, un CD, y esa memoria o ese CD tiene algún tipo de malware que nos entrega cierta información, pero digamos, tratamos de explotar o de vulnerar el factor humano para ver si es cierto que el ser humano está preparado para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Lo que sea es válido. O sea, es cualquier tipo de engaño para obtener información. Lo que se hace vale, una llamada, una visita, pueden ir disfrazados ahí o decirle a alguien que vaya con un uniforme de una compañía telefónica, lo que se hace vale, ¿no? El chiste de esto es que pongan el sentido común y los conocimientos de la gente a prueba para ver si es cierto que están concientizados y para ver si es cierto que representan
digamos, una barrera para que alguien entre a la empresa. Entonces, puede ser cuando hacen ese tipo de ejercicios, se dan cuenta que o la gente es una barrera o la gente es el medio para que tengan una brecha de seguridad importante. ¿Sale? ¿Quién realiza esas pruebas? ¿Las pueden hacer ustedes o pueden hacer contratando una empresa especializada? Nada más, ojo, digamos, quien haga estas pruebas tiene que tener muchísimo cuidado, porque pueden obtener información muy, muy delicada, mucho más, ojo, mucho más que la que pudieran obtener con un hackeo. O sea, por ejemplo, y voy a referirme al tema del keylogger, la memoria es un tipo de memoria USB que conectan al puerto USB, le conectan al teclado, y si esta persona, fíjense, entró a su correo electrónico, entró a su banca personal, van a obtener toda esa información, ¿sale? O si ponen un CD o lo que sea y captura toda la información, van a obtener no solo la información, pueden obtener no solo información de la empresa, sino también información personal de la gente que está ahí. Entonces hay que hacer las pruebas con mucho cuidado. Si van a contratar una empresa que lo haga, tiene que ser una empresa especializada y le tienen que firmar un documento con permiso. Digo, nosotros cuando hemos hecho ese tipo de pruebas en la empresa, si les digo, a ver, nada más, maestro, fírmame una cartita donde en caso de que me agarre la poli, pues yo pueda sacar la carta y decir, oye, espérame, estamos haciendo un ejercicio de seguridad, ¿sale? Hace unos 2 meses, no puedo decir nombres, pero en una organización, no puedo decir de qué tipo, nos contrataron para hacer una prueba de seguridad, este tipo de ingeniería social, donde no teníamos ningún permiso, nos pasamos, entramos diciendo que íbamos a hacer unas pruebas en la red inalámbrica, nos pasamos hasta la cocina, y sí se armó, a la hora de la salida pues sí digamos, se dieron cuenta que no teníamos los permisos, se hizo un tema muy complicado, afortunadamente teníamos un documento por escrito donde, yo puedo decir que fue una dependencia de gobierno, no voy a decir de qué nivel, pero pues había soldados, entonces el tema se complicó, sacamos nuestra cartita donde, oye, espérate, estamos haciendo un ejercicio para probar la seguridad, aquí está la autorización y ya, salimos bien librados, ¿no? Entonces, estas pruebas son muy interesantes, son muy buenas, pero hay que hacerlas con muchísimo, muchísimo cuidado. Tienen que estar autorizadas, ¿vale? Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo todos aquí les dejo mis datos de mis cuentas de redes sociales. Y nuevamente muchas gracias a Canietti, a Entix por la invitación que cada año me hacen para compartir con ustedes pues este tipo de cosas que me encantan, ¿no? Muchísimas gracias de verdad.